Este es un programa periodístico que divulga el trabajo científico y tecnológico que realizan docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de El Salvador. A diario, miles de personas se trasladan de un lugar a otro. Pocas son las que se detienen a contemplar lo que está a su alrededor. La rutina y un mundo cada vez más acelerado no nos permite apreciar la riqueza artística y arquitectónica que nos rodea. Edificaciones como estas las encontramos en todo el territorio salvadoreño. Sin embargo, la mayoría se concentran en los departamentos de Santa Ana y San Salvador. Muchas de estas construcciones guardan un valor histórico-cultural muy importante para la vida de El Salvador. La mayoría de estos edificios que embellecen nuestras ciudades han sido diseñados por arquitectos salvadoreños graduados de la Universidad de El Salvador. Pero también existen aquellos edificios cuyo valor histórico y arquitectónico ha sido opacado con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, pues ahora lucen desolados, deteriorados, incluso algunos están abandonados. Un estudio realizado por el arquitecto Eduardo Góngora presenta una muestra de las principales edificaciones modernas, sus características, su valor, su uso y su diseñador. Yo me recuerdo de que esa torre fue una novedad en su momento, ¿verdad? Pues porque yo me recuerdo era la primera torre que hicieron con, ya no de ladrillo, no que en su mayoría con paneles de vidrio. Y entonces para nosotros era bien novedoso, ¿verdad? Pasaban alguien en carro ahí y se sostenía para ver y a ver, tomarle fotos, porque era novedoso, cosa que eso ya se perdió, ¿verdad? Al igual que don Luis Granados, muchos salvadoreños recuerdan edificios que décadas atrás fueron representativos del quehacer económico y social del país. Muchas son las edificaciones arquitectónicas que identifican y caracterizan diferentes ciudades en El Salvador. Edificios, iglesias, casas, centros turísticos y demás construcciones son obras arquitectónicas que forman parte del entorno y que surgen del enlace entre la necesidad y la creatividad. Lo que sucede es que cada proyecto es una novedad y cada novedad requiere un estudio nuevo. Entonces nosotros cuando nos encargan un proyecto tenemos que estudiar sobre qué es ese proyecto y sobre eso nosotros ofrecer. Las edificaciones son una obra de arte que además de satisfacer una necesidad de espacio y estadía, también embellecen las ciudades y generan desarrollo. Todo edificio tiene su momento, tiene su época, pero eso no quiere decir que el edificio vale la pena o el edificio es extremadamente importante. El reconocimiento viene por la presencia del edificio en sí. El edificio como que se gana su puesto en la ciudad, se gana su puesto, se gana por la calidad arquitectónica, se gana por el uso que tiene el edificio y por la historia misma que se desarrolla dentro del edificio. Cuando uno se pasea por las calles, lo que ve son los edificios, y esa es una manifestación de la cultura del país. El profesional dedicado al diseño de estas obras es el arquitecto. Ellos toman en cuenta una diversidad de elementos a la hora de realizar un diseño. Algunos factores imprescindibles son el clima, la ubicación, el terreno y la finalidad del inmueble. Existen obras arquitectónicas de carácter doméstico, religioso, institucional, de bienestar y educación, recreativas, industrial y comercial. Hablar de arquitectura es hablar de edificios. Eso se debe tener en cuenta. Ahora, ¿de qué manera participa el arquitecto en la construcción y en el diseño de un edificio? Hay que tomar en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, el edificio como un filtro de la situación ambiental que existe afuera, del clima, de temperaturas,
de la ventilación, el edificio como un reflejo de toda la situación social también del mismo cliente, que puede ser un grupo de personas, como puede ser solamente un individuo, con esas manifestaciones al interior del edificio en cuanto a su distribución, en cuanto a las actividades que se van a desarrollar dentro de él. O sea, ese tipo de situaciones son interesantes y son parte pues, del hacer arquitectónico. Se forma un espacio. Segundo, lo formamos para algo, para protegernos, para darnos un ambiente confortable. Y tercero, para gustar y para expresar. Son mis puntos de vista. No existe una definición de arquitectura única, porque la arquitectura es intemporal. Esto va cambiando con el tiempo y con las percepciones de cada quien. Cada país tiene sus obras arquitectónicas, muchas reconocidas a nivel internacional por el valor histórico, político y económico. El Salvador también posee una diversidad de construcciones que reflejan la cultura del país. Algunas son el Hospital Benjamín Blum, la ex Torre Antel, ahora edificio de gobernación, el antiguo Hotel Camino Real, ahora Intercontinental, el Hotel Alameda y muchos más. Estas edificaciones, a pesar del paso del tiempo, se encuentran en buenas condiciones y siguen funcionando con normalidad. Sin embargo, no toda la arquitectura del país recibe mantenimiento constante. Algunas edificaciones están dañadas, descuidadas, abandonadas o incluso han desaparecido. El deterioro y la destrucción de las estructuras significa perder elementos importantes de la historia nacional que las futuras generaciones no conocerán. Un mantenimiento es preventivo y correctivo. Preventivo para que no pase lo que pueda pasar si no lo mantengo. Porque lo normal es que aquí, hasta que se me cae una pared, hasta entonces la vuelvo a hacer. No la estoy manteniendo para prevenir ese desastre. Y eso es lo que sucede aquí. Aquí hay edificios que fueron hechos hace años y nunca más se les dio mantenimiento. Entonces el deterioro es grande y es lastimoso, pues, porque la obra arquitectónica va perdiendo su trascendencia. Muchas personas desconocen el valor histórico-cultural que tienen construcciones que están vigentes en el país desde los años 1800. Transitar por las calles es algo tan común y cotidiano que muchas veces se pasa por alto apreciar las edificaciones que hay alrededor. Son edificios que ya forman parte de nuestro recorrido y ya prácticamente son puntos ciegos en el recorrido. Ya tenemos un propósito de llegar a un lugar y no nos percatamos de eso. Cuando ya no existen esos edificios es donde sentimos el vacío. Sentimos eso y vemos eso. Esa es parte de la memoria, parte de la historia y parte del valor, de la identidad de esos que han, digamos, contribuido esos edificios a la entidad espacial del pueblo salvadoreño. Por toda la tecnología que hay, si el joven ahorita anda ingrido hablando por teléfono, mandando mensajes, lo que menos veo es el edificio que va pasando. Se perdió el interés de apreciar las edificaciones. Los factores que inciden duramente en el deterioro de piezas arquitectónicas que forman parte del patrimonio de los salvadoreños son el desconocimiento y desvalorización de lo nuestro, la falta de mantenimiento y los efectos de fenómenos naturales como los terremotos. Un caso reciente en el que se perdió una construcción de valor histórico-cultural sucedió en el mes de enero de 2013, cuando las instalaciones de la iglesia San Esteban en San Salvador fueron destruidas por un incendio. Este templo religioso fue construido entre los años 1880 y 1890, con materiales importados desde Bélgica. Una de las principales razones por las que no se valora este arte es la falta de conocimientos acerca de nuestras edificaciones arquitectónicas. Por ejemplo, pocas serán las personas que conocen en qué año y quién diseñó este edificio. El arquitecto Eduardo Góngora, catedrático de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de El Salvador, investiga la arquitectura del país para dar a conocer y promover una muestra significativa de las edificaciones.
El investigador está enfocado en las construcciones que existen desde el año 1950 hasta la actualidad. Mucha de esta obra aún existe y está corriendo un riesgo bastante grande de perderse, pues. Está siendo a veces sustituida por edificaciones que, bueno, ni siquiera compiten con la edificación que han demolido, ¿verdad? Es mucho mejor la edificación antigua, pues, la edificación anterior, pues. Entonces esa situación creo que fue un motivo fuerte, pues, precisamente para escribir este material. La historia y la cultura son elementos que se reflejan en la vida cotidiana de la sociedad y también se actualizan cada día. Conozca el valor histórico-cultural que tiene la arquitectura para un país. Ya volvemos. La arquitectura forma parte de la cultura y la historia de un país. Es un patrimonio digno de proteger y cuidar para que sea conocida y valorada por las nuevas generaciones. Las obras arquitectónicas reflejan corrientes artísticas y de pensamiento. De acuerdo a la época en que fue construida la edificación, así son las características y los detalles del diseño. Porque podemos aprender de ellos, de historia. Acordémonos que la arquitectura es producto de hechos históricos, en realidades diferentes, en épocas históricas diferentes, bajo ciertas condiciones económicas, sociales, políticas, que hacen que surja una nueva edificación. Entonces, podemos aprender de historia, podemos aprender de sistemas constructivos tradicionales, podemos aprender de tendencias estilísticas, aprender de arte, ¿verdad? Un edificio también tiene bienes muebles, objetos que están dentro del edificio, metales, madera, mobiliario, vestimenta, que en conjunto nos ayudan a aprender sobre nuestra historia. Existen edificaciones construidas en diferentes épocas. En El Salvador, la Secretaría de Cultura de la Presidencia ha establecido los siguientes rangos para clasificar la arquitectura. La época prehispánica, que son los vestigios arqueológicos, los sitios arqueológicos también que tenemos, como Joya de Serén, Tazumal, San Andrés, etc. Luego vemos arquitectura colonial, ¿verdad? Antes de 1821, después de 1821, que es cuando se da la independencia, podemos situar a la arquitectura en una época postindependentista o republicana, y hasta principios del siglo XX, 1920 a 1940, ya podemos hablar de arquitectura moderna, ¿verdad? 1950, 60, 70 ya hablamos de arquitectura contemporánea. Nuestra arquitectura no tiene un año que no necesariamente es el año de construcción, puede ser el año en que fue sometida a una intervención este edificio. El investigador de la UES se centra en el análisis de las construcciones salvadoreñas de la época moderna. El arquitecto Eduardo Góngora divide su trabajo de análisis en dos momentos. El primero, dedicado a la arquitectura que existe en el país desde inicios del siglo XX, y el segundo, a las obras realizadas de 1950 en adelante por profesionales incorporados y graduados de la Universidad de El Salvador. Los arquitectos incorporados son aquellos profesionales que estudiaron arquitectura en países extranjeros y posteriormente se integraron a la vida laboral del país. Muchos de estos profesionales contribuyeron a la creación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de El Salvador, fundada en 1954. En el caso de la arquitectura general de los lugares, el investigador analizó cómo los edificios contribuyen a la configuración de la imagen urbana que caracteriza a las ciudades.
El arquitecto Góngora seleccionó las obras más reconocidas y relevantes desde el punto de vista arquitectónico, tomando en cuenta aspectos como calidad, originalidad y estilo del diseño. Este trabajo es en esencia visual y con fines educativos. El informe final comprende una gama de fotografías que presentan desde diferentes ángulos y perspectivas las edificaciones seleccionadas por el investigador. La metodología básicamente tiene un propósito educativo, pues, ubicar al nuevo estudiante que ingresa a la escuela de arquitectura pues, en el tipo de trabajo que realmente tiene que realizar, pues, y que lo ubica él también en el tipo de trabajo que el que tiene que preparar, tiene que capacitarte para producir algo parecido, mejor que eso. La mayor parte de edificios incluidos en este trabajo se concentran en San Salvador y Santa Ana. Obviamente que tuvieran un reconocimiento nacional de su obra, un reconocimiento que difícilmente otro arquitecto podría llenar ese trabajo que han hecho ellos. O sea, no se puede dejar de hablar, por ejemplo, de Ernesto de Sola en arquitectura en el país. No se puede dejar. Aunque el arquitecto Ernesto de Sola no se haya graduado de la universidad, pero fue incorporado a la Universidad 5. Lo mismo que arquitectos graduados de la Universidad de El Salvador que se han ganado el prestigio, pues precisamente de eso. Algunos ejemplos arquitectónicos del país son el edificio actual del Hospital de Niños Benjamín Blum, diseñado por el arquitecto Juan José Rodríguez entre los años 1950 y 1970. En su momento fue una de las edificaciones de mayor altura que han existido en el Boulevard de los Héroes y sobre la 25 calle. Es un edificio que hizo una época pues, a nivel de la red hospitalaria en el país. Fue un edificio que desgraciadamente pues, a raíz de los sismos que han ocurrido en las últimas décadas, hubo la necesidad de intervenirlo pues, para reforzar su estructura y se crearon hubieron necesidad de hacerle algunas modificaciones que variaron. Otra de las construcciones novedosas y más llamativas por su altura es la Torre Roble, una obra del arquitecto Manuel Roberto Meléndez, realizada entre 1960 y 1970. El edificio del Banco Central de Reserva también fue diseñado por el destacado arquitecto Manuel Meléndez en los años 80. Una edificación moderna, también racionalista y funcionalista, ya con líneas más sobrias, que tal vez no lo podemos situar bajo una tendencia, pero sí es un edificio que viene a cumplir nuevas funciones, nuevas exigencias. En esta misma década, algunos de los edificios de la Universidad Albert Einstein fueron diseñados por el arquitecto Jorge Luis Hernández. Otra obra representativa de la creatividad y dedicación de su creador es el edificio del Centro Nacional de Artes, CENAR, un trabajo del arquitecto Alejandro González en los años 90. Unas instalaciones que fueron diseñadas por el arquitecto Salvador Chousi son las del Museo de Arte de El Salvador, Marte, entre 1990 y el año 2000. Desde ahí hay un punto de partida también bien importante, que es el manejo de volúmenes horizontales y que lo caracterizan también por simplicidad, pero es una simplicidad con un gusto diferente, propio de los edificios destinados a usos culturales. Estos edificios están concentrados en San Salvador, pero los 14 departamentos del país tienen obras arquitectónicas de mucho valor histórico-cultural. Al regresar, le presentaremos otros ejemplos de obras arquitectónicas salvadoreñas y la característica de organización del centro ciudad que aún conservan diferentes localidades. El Salvador posee una gran riqueza arquitectónica que debe ser conocida por todos sus habitantes.
Uno de los templos religiosos más destacados en San Salvador es la parroquia El Sagrario, conocida como Iglesia El Rosario. Esta es una obra del arquitecto Rubén Martínez y fue construida entre 1960 y 1971. Esa edificación fue hecha hace más de 40 años y si vamos y la vemos, seguimos viendo que es una edificación que tiene líneas modernas. Y otra de las cosas fue que cuando esa iglesia se hizo, en todo su alrededor, las edificaciones que habían eran mucho más antiguas, ¿verdad? Sin embargo, no copió lo que está a su alrededor. El autor valoró y vio que el elemento más repetitivo que había era el arco. Y si usted ve, el volumen exterior de la iglesia es un arco, pero no repitió los arcos que están. En el occidente del país, en Santa Ana, también existe diversidad de construcciones representativas por el diseño y la calidad que presentan. Es el caso del Casino Santaneco, obra remodelada por el arquitecto Armando Sol en 1949. En la fachada del casino podemos ver muchas características. Las columnas salomónicas, tiene óculos, los remates de la fachada son roleos, son mixtilíneas, ¿verdad? Que combinación de líneas curvas con líneas rectas. También los materiales son iguales a los utilizados en la arquitectura de la colonia Flor Blanca, que podemos decir la arquitectura que traen los arquitectos Armando Sol y Ernesto de Sola. También se destaca una casa de habitación ubicada en las cercanías de la iglesia El Calvario, diseñada por el arquitecto Ernesto de Sola en 1948. Estas y muchas edificaciones que tiene el país son producto de la creatividad, dedicación y empeño que han puesto los arquitectos en cada proyecto a lo largo de los años, la mayoría de ellos incorporados y graduados de la Universidad de El Salvador. Desde la perspectiva de organización territorial y arquitectónica, diferentes ciudades del país conservan aún la característica de poseer un centro-ciudad de estilo hispanoamericano tradicional. Esto se evidencia en que la alcaldía, la iglesia y el parque central están ubicados contiguos el uno del otro. Y su contexto urbano inmediato que conforma el centro fundacional, que era la iglesia parroquial, casi siempre al costado oriente, luego los portales comerciales y también los antiguos cabildos o ayuntamientos que son ahora las alcaldías, ¿verdad? Y el parque, la plaza central o la manzana cero, que también le llamamos, que era de donde partía la ciudad. Ahí se generaba y de ahí se va a ir expandiendo con los años. En la arquitectura de El Salvador se puede apreciar una diversidad de tendencias artísticas producto de la influencia internacional. Las edificaciones arquitectónicas que datan de los años 1800 son construcciones realizadas por inmigrantes europeos. Algunos templos parroquiales son ejemplo del trabajo de ellos. Hay una buena cantidad de edificios construidos precisamente por estas personas, los inmigrantes europeos que llegaron a El Salvador y construyeron unas edificaciones financiadas por ellos. Gente de Inglaterra, gente de Alemania, franceses, bueno, que hicieron unas construcciones que realmente engalanaron la ciudad de San Salvador. Sin embargo, los arquitectos salvadoreños también han luchado por impregnar en sus diseños elementos distintivos y únicos. Yo pienso que la generación de 1950 en adelante, los arquitectos que se incorporaron a la universidad y los arquitectos, las primeras generaciones de arquitectos que salieron graduados de la universidad, realmente cuando hacían el trabajo arquitectónico trataban de imponerle un toque de originalidad a sus proyectos, que era evidente la intención, ver los trabajos, por ejemplo, de Ernesto de Sola, ver trabajos del arquitecto Armando Sol, ver trabajos del arquitecto Leonel Avilés, arquitectos como Lorenzo López Diu, arquitectos como Armando Muñiz, Juan José Rodríguez, Reinaldo Alas. Es imposible pensar de otra manera, pues. Siempre está
la evidencia de que hay una intencionalidad de marcar sus proyectos con mucha originalidad. En El Salvador no tenemos estilos puros, tendencias estilísticas puras, sino que retomamos ciertos elementos y los mostramos en nuestras edificaciones, y por eso es que se habla de tendencia, ¿verdad? Esta investigación de la UES es una manera de promocionar la arquitectura del país para que la población la conozca y la valore. En este programa solo se presenta una muestra de toda la riqueza arquitectónica que posee el país. La conservación de los edificios es para mí una de las acciones que vale la pena realizar, tanto por los gobiernos locales, por el Estado salvadoreño y por nosotros también, por luchar por esa conservación. No podemos valorar aquello que no conocemos. Es importante conocerlo primero para saber de dónde venimos, cómo fue nuestra historia, por las etapas en que hemos pasado hasta que el país esté en la actualidad. Conocer la arquitectura es conocer nuestra historia y es rescatar nuestra identidad cultural, nuestra identidad y también nuestra memoria. Pero es bien importante que se empiece a valorizar la obra arquitectónica aquí en El Salvador, porque esa es la que miramos. Cuando yo camino por mi ciudad, yo no voy a ver la capilla de Rocham de Le Corbusier, ni voy a ver la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright. Yo voy a ver obra de León Sol, voy a ver obra de Leonel Avilés, voy a ver la obra de Johnny Rodríguez, voy a ver la obra de Manuel Meléndez, voy a ver la obra de Luisito Alas, voy a ver la obra de Ivo Cegueda, voy a ver la obra de Víctor Benavides, voy a ver obra de un montón de arquitectos que son salvadoreños y unas cuantas obras de arquitectos extranjeros como la obra de Ricardo Legorreta, ¿verdad?, que tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en el país. La conservación y la prevención, pues porque si el edificio se le renova cada cierto tiempo, digamos, la pintura y las grietas que con el tiempo se hacen, se resanan y se vuelve a pintar, pues el edificio se rejuvenece, por decir algo. El Salvador cuenta con muchas edificaciones de gran valor histórico, cultural y artístico, dignas de reconocimiento y protección porque forman parte de la vida de los salvadoreños.